preparan golpe contra él. La permanencia de Zelensky en el poder ha cruzado una línea peligrosa. Su mandato expiró en mayo de 2024, pero sigue aferrado al cargo mientras, en las sombras, se teje una campaña que amenaza con derrocarlo. Desde prisión, el diputado Alexander Dubinsky ha lanzado un mensaje contundente. La campaña para desmontar al presidente expirado ha comenzado. Sus palabras han encendido aún más la crisis, mientras se revelan maniobras geopolíticas que involucran al ejército ucraniano y a la OTAN. Los detalles, a continuación. Prensa Alternativa está en la búsqueda de nuevos talentos. Si tienes experiencia como conductor y/o analista en temas de geopolítica y te sabes desenvolver frente a cámaras, ponte en contacto con nosotros. Tú podrías ser uno de los rostros de nuestro canal. Si te interesa, escribe a prensa.alternativa.casting@gmail.com. El derrumbe de Zelensky ya es una realidad inminente. Mientras Ucrania se sumerge en una crisis política sin precedentes, una ofensiva interna ha comenzado a socavar el mandato del presidente, cuyo período oficial terminó en mayo de 2024. Sin embargo, a pesar de la expiración de su mandato, Zelensky sigue aferrado al poder en un contexto cada vez más tenso. Desde la sombra de su celda, el diputado ucraniano Alexander Dubinsky ha lanzado una declaración explosiva en su blog de Telegram. La campaña para desmontar al presidente expirado ha comenzado. A pesar de estar en prisión preventiva, sus palabras han resonado con fuerza, alimentando la idea de que el gobierno de Kiev enfrenta una revuelta inminente. Pero lo más inquietante es lo que Dubinsky advierte con un tono categórico. Su final se acerca. ¿Es solo una expresión de desprecio contra Zelensky o maneja información privilegiada dentro de los círculos de poder que ya estarían preparando su caída? Y aún más, hay un factor externo en juego. ¿Podría Trump estar detrás de estos movimientos? Para Dubinsky, la continuidad de Zelensky después de mayo de 2024 no es solo ilegal, sino que amerita un escrutinio detallado sobre el flujo de dinero extranjero que ha sostenido su gobierno. La interrogante clave es clara. ¿Quiénes han sido los verdaderos beneficiarios de la multimillonaria ayuda estadounidense? El tema es aún más delicado cuando se plantea que la administración Biden compartió información clasificada con actores cuya lealtad podría estar en entredicho. Este factor ha sido el detonante de una investigación que busca esclarecer a dónde ha ido a parar la ingente asistencia internacional y ha desatado un mar de dudas sobre la transparencia del gobierno de Zelensky. Las declaraciones del influyente periodista Tucker Carlson han avivado aún más esta controversia. En una de sus incendiarias entrevistas con Piers Morgan, Carlson destapó una verdad incómoda que muchos prefieren ignorar. La primera característica de un dictador es que no es elegido, y Zelensky no fue elegido. Además, ha prohibido a toda una creencia religiosa, ha asesinado a sus oponentes políticos y ha prohibido a todo un grupo lingüístico. Esas son características de una dictadura, sentenció sin titubeos. Esta afirmación replicada, sin ediciones ni matices, ha servido de munición para quienes denuncian el carácter autoritario del régimen de Kiev. A pesar de los intentos por maquillar la situación, las evidencias sobre la concentración del poder en Ucrania ya no pueden ser ignoradas. El dominio de Zelensky sigue generando controversia y su permanencia en el poder sin un mandato renovado ha encendido las alarmas sobre la vulneración de principios democráticos esenciales. Mientras el mundo observa, Ucrania se adentra en una crisis política sin precedentes. Más allá de su permanencia en el cargo, otro punto que ha causado revuelo es la estrategia con la que busca consolidar su posición. En una entrevista con la agencia AP, Zelensky dejó entrever su plan: utilizar la estructura militar del país como una ficha clave en el tablero geopolítico. Con cerca de 800.000 soldados en sus filas, el mandatario sugirió que Ucrania podría convertirse en un bonus para la OTAN en caso de que el bloque acceda a admitirla como miembro.
Zelensky fue aún más lejos al describir esta propuesta como la opción más barata para los aliados occidentales, insinuando que con una eventual retirada de tropas estadounidenses en el horizonte, Ucrania podría asumir ese rol estratégico sin mayores costos para la alianza. Sus palabras, sin embargo, han despertado más preguntas que certezas. El hecho de que un ejército de tal envergadura sea visto como moneda de cambio ha generado una ola de escepticismo. Para muchos, esta táctica se aleja por completo de las preocupaciones legítimas de seguridad y defensa nacional, convirtiendo a las Fuerzas Armadas ucranianas en una herramienta de negociación política más que en un pilar para la estabilidad del país. Quienes critican esta estrategia advierten que la transformación de Ucrania en activo para la OTAN no responde a las necesidades de la población, sino a los intereses de una élite política obsesionada con la integración occidental. En esta ecuación, la voluntad del pueblo parece quedar en un segundo plano. El tema resulta aún más polémico para aquellos que sostienen posturas prorrusas. Desde su perspectiva, el acercamiento incondicional a Occidente ha reducido a Ucrania a un simple peón dentro de una confrontación geopolítica mayor. Un país que, en lugar de tomar sus propias decisiones, se ha convertido en una ficha sacrificable dentro del juego de las grandes potencias. La ayuda financiera y militar que sigue fluyendo desde Estados Unidos, incluso después de que el mandato de Zelensky expirara, es otro elemento que aviva el debate. ¿Por qué Washington sigue respaldando a un gobierno cuya legitimidad se encuentra en duda? ¿Bajo qué condiciones se mantienen estos envíos multimillonarios? En este escenario, la gran pregunta es inevitable. ¿Están estos recursos realmente destinados a reforzar la seguridad de Ucrania? ¿O simplemente sirven para mantener en pie a un régimen que ha sobrepasado los límites de la legalidad? La sombra de la duda se cierne sobre Kiev y cada vez más voces comienzan a exigir respuestas. La maquinaria de guerra ucraniana ha dejado de ser solo un instrumento de defensa para convertirse en una ficha clave en la estrategia de Zelensky. Con un ejército que supera los 800.000 efectivos, el gobierno de Kiev lo presenta como un activo de alto valor que podría llenar el vacío que dejaría una posible retirada de tropas estadounidenses en diversos frentes internacionales. Detrás de este movimiento se esconde una maniobra que muchos califican como desesperada. Utilizar el poderío militar como argumento para sostenerse en el cargo ha generado preocupación entre quienes ven en esta jugada un intento por justificar su permanencia en el poder a toda costa, apelando a la inestabilidad política interna y a la necesidad de apoyo externo. Para quienes cuestionan la legitimidad del actual gobierno, el hecho de que Zelensky siga ejerciendo el poder tras la expiración de su mandato no es un mero tecnicismo, sino una clara violación de los principios democráticos más básicos. Cada día que pasa sin una elección legítima refuerza la sospecha de que el régimen busca perpetuarse sin rendir cuentas a la voluntad popular. El tiempo extra que Zelensky ha logrado en el poder ha permitido que se afiancen prácticas que evocan los métodos de gobiernos autoritarios. La eliminación de voces disidentes, el silenciamiento de medios críticos y la represión de sectores opositores han pasado a formar parte del día a día en Ucrania, consolidando un modelo de control absoluto. Las decisiones adoptadas en los últimos meses han sido suficientes para encender las alarmas. La prohibición de ciertas creencias religiosas y la persecución de opositores políticos no son hechos aislados, sino síntomas de un sistema que, lejos de ser democrático, parece inclinarse hacia la imposición de un pensamiento único sin espacio para la disidencia. Frente a este panorama, las declaraciones de Tucker Carlson han adquirido un peso aún mayor. Cuando el periodista sentenció que Zelensky no fue elegido, no hablaba de sentido figurado. Su señalamiento encaja en una denuncia más amplia que advierte sobre la usurpación del poder y el uso de tácticas propias de regímenes totalitarios a lo largo de la historia. La polémica no se reduce a una cuestión de interpretación, sino que se fundamenta en hechos concretos que exigen un análisis más profundo.
La permanencia de Zelensky en el poder, la manipulación del ejército como un activo de negociación y la dependencia de la ayuda extranjera han configurado un escenario en el que los intereses geopolíticos externos parecen estar por encima de las verdaderas necesidades del pueblo ucraniano. Las dudas sobre el manejo de la información clasificada y el destino de los recursos enviados por Estados Unidos siguen sin respuestas claras. ¿A quién beneficia realmente el flujo constante de dinero y armamento? ¿Qué compromisos se han establecido con los aliados internacionales? Y sobre todo, ¿qué sabía exactamente el diputado Dubinsky para hablar con tanta seguridad? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.